El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué beneficio trae a su salud mental concentrarse en personas y experiencias negativas del pasado? ¿Qué beneficios de salud emocional trae a su vida no identificar sus áreas de crisis, los efectos que provocan y qué hace para sanarlos? Las crisis, no importa sobre qué se fundamentan, generan efectos adversos que requieren ser sanados a tiempo, antes de que se complique la situación. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En la edición de hoy presentamos la lección número 2 de la unidad Manejo de Crisis. El título es Efectos de una crisis. Busca tu Biblia en 1 Samuel 17 y la revista El Discípulo y estudiemos juntos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y nuestra palabra de gratitud por acompañarnos una vez más. Les habla y les saluda Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Les invito a que nos unamos en la lectura del texto que sirve como base para la lección bíblica del día de hoy. Se encuentra en 1 Samuel 17, los versículos del 11 al 31. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada, y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras hablaba con ellos. Aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo:
¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo les repitió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dijo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine, para que podamos comprenderla y nos capacite para ponerla por obra. Gracias porque en tu palabra encontramos los recursos de la gracia tuya para poder enfrentar las crisis que tenemos ante nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer siempre en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos para la lección de hoy son los siguientes: identificar emociones y actitudes que se han producido en las crisis y que aún no han sido superadas. Expresar el peligro de no identificar ni procesar las crisis a tiempo. Destacar la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos para superar una crisis. En la sección de vocabulario encontramos el concepto intimidar, que se define como causar o infundir miedo. Al igual que Goliat, muchas situaciones pueden representar gigantes que nos intimiden y provoquen miedo. Te invito en este momento a identificar si estás atravesando alguna situación que te intimide, que te provoque miedo. Hay una fábula que describe lo que le sucedió a un ratón. Este ratón estaba muy atemorizado porque tuvo que enfrentar un gato. Un día llegó un mago donde él y al verlo temblando le dijo: ¿qué te pasa? El ratón respondió: tengo miedo porque hay un gato frente a mí. El mago le respondió: no te preocupes, que yo te resuelvo el problema. Acto seguido le tocó con su vara y lo convirtió en gato. Al poco rato retornó al local y encontró al ratón hecho gato temblando de miedo y volvió a preguntarle por qué temblaba. El ratón convertido en gato le contestó: tengo miedo porque tengo un perro delante de mí. Nuevamente el mago lo tocó y lo convirtió en perro, pensando que así le curaba el miedo, y se fue. Retornó nuevamente al lugar y encuentra al ratón hecho perro temblando de miedo. Cuando le preguntó qué le pasaba, este respondió: tengo miedo porque hay un cazador con una escopeta delante de mí. Esta vez el mago se detuvo a pensar y mirando al ratón convertido primero en gato y luego en perro le dijo: yo no te voy a convertir en nada más, porque no importa en qué te convierta, siempre tendrás corazón de ratón. ¿Cuál era el problema real del ratón? ¿Dónde se encontraba este problema? ¿Por qué fracasó el mago en los primeros 2 intentos? ¿Qué le sucede a una persona cuando no sana la raíz de su problema? Es importante que no solamente identifiquemos las crisis que estamos enfrentando, sino que podamos identificar la raíz de ese problema. Goliat está enfrentando al ejército del pueblo de Israel y sus palabras provocaron en el pueblo de Israel turbación y miedo. Cuando verificamos qué significa esta palabra turbación en el idioma hebreo, encontramos
que significa desánimo, hasta el punto de desmayar o desfallecer. Todos sabemos lo que es el miedo, porque en algún momento lo hemos experimentado. El miedo es más que un sentimiento, es una respuesta del ser humano ante una situación. Y esa respuesta se puede poner de manifiesto de diferentes maneras. Algunos la enfrentan y pelean para erradicar esa situación que les atemoriza. Otros salen huyendo y otros simplemente se paralizan. Va a depender de los recursos con los que usted cuente, entiéndase las experiencias vividas o la preparación o la ayuda que usted pueda buscar para poder enfrentar esa crisis y superarla. Cuando verificamos el texto que nos ocupa en este día, encontramos dos versículos que son clave. Además del versículo que sirve como texto áureo, encontramos el versículo número 24. Nos dice que todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Ese era el efecto de la palabra de Goliat. Aquella gente estaba atemorizada y turbada. Y Goliat seguía día tras día. Como bien dice el texto, estuvo 40 días saliendo a decirle al pueblo las mismas palabras. Dice el versículo 16: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y usted comienza aquí, y lo vamos a continuar en la clase que sigue, unos contrastes entre la forma en que Saúl y el pueblo, el ejército de Israel, enfrenta esta situación y la forma en que David comienza a enfrentarla y procesarla. Saúl y el pueblo estaban profundamente atemorizados, mientras que David está dispuesto a enfrentar a aquel gigante. ¿Cómo te sientes tú en medio de la crisis que estamos viviendo como país y en el mundo entero? ¿Cómo te sientes ante las situaciones que nos atemorizan en esta hora? Eso que estás atravesando y que de pronto no encuentras la forma de cómo lidiar con esa situación. Recuerde lo que decíamos hace un rato. Depende de esos recursos que tú tengas en ti, en tus manos o aquellos a los que tengas acceso para tú poder enfrentar esa situación y poderla vencer en el nombre del Señor. Mientras aquel hombre seguía infundiendo día tras día temor en aquel pueblo, tenemos que percatarnos de que llegó el día en que alguien se paró y se atrevió a decir: no es posible seguir permitiendo esto. Esta situación hay que detenerla ya y hay que enfrentarla. Las crisis provienen de diferentes áreas y todas provocan efectos en las personas. Es importante que para algunas de ellas que podemos anticipar, nos preparemos. Sabemos que cuando llega el periodo de la jubilación, se da una crisis por la transición. Y es importante que si alguien sabe que ese tiempo se acerca, pueda con tiempo prepararse. Hay otras transiciones para las cuales nos podemos preparar con tiempo. Por ejemplo, cuando se queda el nido vacío, que los hijos salen ya del hogar porque ya son adultos, porque se casan o se independizan, es importante con tiempo prepararse para poder lidiar con esa situación y que no se constituya
en una crisis mayor. Puede surgir una crisis ante la pérdida del empleo, cuando una familia tiene que mudarse de un lugar a otro, cuando se pierde un ser querido. Todas estas son situaciones que podrían involucrar un proceso difícil para nuestra vida. El reverendo Isaías Narváez, quien escribió esta lección, nos dice de algunas de las respuestas que las personas tienen ante una crisis. Hay quienes buscan a veces la protección y el control de personas fuertes. Y esto podría ser una buena estrategia si no delegan todo en esa persona sin hacer nada por ellos mismos. Otras personas buscan ser amados porque se sienten solos y desamparados. El sentimiento de culpa es otro de los efectos de la crisis y hay que manejar esto y estar consciente, porque si no se puede constituir en un obstáculo para poderla superar. Al sentimiento de culpa, y casi con los mismos resultados, se añade el de culpar a los demás de lo que nos pasa. Y este efecto o tendencia hay que eliminarlo en el manejo de las crisis. Hay que dejarlo a un lado. Otros reaccionan negativamente a la ayuda de consejeros, pensando que no necesitan ayuda de nadie y se protegen erróneamente tras esa falsa muralla. La turbación, el miedo, la ansiedad y otros efectos nocivos de las crisis no permiten que podamos utilizar los talentos, las habilidades y la iniciativa propia en la búsqueda de soluciones. Mientras duró la intimidación y la amenaza de Goliat ante el pueblo no pudo valorar, aquilatar, ni apropiarse de las promesas y los recursos que Dios tenía disponible para ellos. Nadie colocó en su mente y corazón a Dios, sino que tenían todo el tiempo en su mente, en su corazón, al gigante. El miedo y la turbación sacaron a Dios del corazón, incluyendo lamentablemente el del rey Saúl, y su mente, su corazón, estaban ocupadas por un gigante. El cambio surge cuando aparece David. Y David maneja entonces esta situación a la luz de la experiencia que tenía con Dios. Él sabía que Dios era más poderoso que el gigante. Él sabía que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios. Y era inconcebible para David que el pueblo se dejara intimidar por alguien que no pertenecía al pueblo ni temía a Dios. Así que vemos aquí que la forma en que David maneja esta crisis se desprende de su experiencia con Dios, de la fe que tenía en Dios y de la capacidad que Dios podía proveer para ellos no solamente enfrentar el gigante con seguridad, sino vencerlo. David se refugió en Dios y en sus promesas. Es importante que nosotros, cuando veamos nuestra inhabilidad o incapacidad para manejar una situación, podamos buscar ayuda. Gracias a Dios que tú y yo podemos contar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Ese Dios que es más grande que tu problema, que tu crisis, que tu necesidad. Ese Dios que ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Ese Dios que se aparece en el momento más duro y difícil de nuestra vida, aun cuando estemos a punto de desfallecer, y nos da una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. Recuerdo aquel momento en que los discípulos enfrentaban una tempestad en alta mar. Jesús no estaba con ellos, mas sin embargo dice que Jesús llegó hasta ellos,
caminando sobre las aguas. Y cuando ellos le vieron, se asustaron más todavía porque pensaban que era un fantasma. Mas sin embargo, las palabras de Jesús fueron las siguientes: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate que lo mismo que experimentó el pueblo y Saúl fue lo que experimentaron los discípulos en aquel momento. Tenían miedo y estaban desanimados. Pensaban que ya todo estaba perdido. No permitas que la tempestad que estás enfrentando te atemorice y te quite el ánimo de seguir navegando, de seguir luchando, de seguir hacia adelante. Así como Jesús se acercó en aquella hora a sus discípulos, se acerca a ti, se acerca a tu hogar y hace provisión para que podamos vencer en su nombre. Es importante que nosotros, cuando estemos enfrentando una crisis, podamos siempre recordar las promesas del Señor. Podamos recordar esas experiencias que hemos vivido con el Señor. Podamos permanecer firmes y constantes en la fe, pues es esa fe la que nos mantiene enfocados, seguros y confiados en que Dios está con nosotros y vamos a vencer en su nombre. Así como Goliat se presentaba día y tarde por 40 días para intimidar y desalentar al pueblo, habrá muchas voces que quieran intimidarte o desalentarte. El enemigo querrá quitarte el ánimo para que tú no sigas hacia adelante. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, está contigo, está conmigo y nos dará la fuerza, la capacidad, el entendimiento y sobre todo la victoria ante la crisis. No permitas que el temor o la turbación se albergue en tu corazón. No le des cabida ni mayor importancia a esos gigantes que te atemorizan. Por el contrario, llena tu corazón de las promesas del Señor. Trae a la memoria esas experiencias vividas. Y si aún no has tenido un encuentro con Cristo, permítele que Él entre, que Él transforme tu vida y verás la diferencia y tendrás las herramientas y la capacitación del cielo para poder enfrentar y vencer la crisis que tienes ante ti. Señor, gracias por ayudarme a identificar la crisis que hay en mí y los efectos que ésta me ha provocado. Ya tomé la iniciativa de cambiar y me he mantenido constante en ella hasta estar seguro de que alcancé mi meta. Sé que el enemigo se ha molestado y me ha tentado a no seguir porque me quiere lastimado, herido, para que no tenga paz ni la proyecte a los demás. Gracias, Señor, porque en tu nombre soy libre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en esta edición de El Discípulo. Te recordamos suscribirte a nuestro podcast, que lo encuentras en las plataformas de Amazon Music, Apple y Spotify. De igual modo te recordamos visitar nuestra página de internet eldiscipulo.org, donde obtendrás más información acerca de nuestra revista y cómo poderla obtener tanto en su versión digital como en su formato impreso. Dios te bendiga y gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.